¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una emisión más de Sin Etiquetas. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Pedro Joaquín Colwell. Pedro, muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Encantado. Y bueno, como te comentaba yo hace un momento, esta es una charla que no tiene que ver con política. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Bueno, yo creo que la política es la gran gestora social, ¿no? Pero de alguna manera ha perdido el prestigio que debía tener. Y se trata de rescatar a la política a través de sus actores, desacralizándolos. Entonces vamos a platicar de otras cosas. Tú naces en una isla bellísima, Cozumel, en un momento en que no existía Cancún, que no había nada, que, pues así que vivías auténticamente en una isla. ¿Cómo fue? Sí, tenía una doble condición insular, porque siendo una porción de tierra rodeada de mar por todas partes, ya eso te aísla. A eso había un aislamiento en las comunicaciones. En aquellos años, como tú dices, Quintana Roo, el estado, el territorio de Quintana Roo era territorio, no era estado, y esa zona estaba totalmente aislada, incluso en comunicaciones del resto del país. Nosotros, por ejemplo, la única comunicación que recibíamos del interior del país eran una estación de radio, la W, que entraba hasta las 8 de la noche, se podía sintonizar, ¿no? Ok. Pero más bien nosotros, pues, nuestras comunicaciones radiales las teníamos con el Caribe, concretamente con las estaciones de radio de Cuba, por ejemplo. Claro. Entonces era una isla de 1.500 habitantes, con muy poca actividad turística. Sí, que hoy seguramente 1.500 son los que se bajan de un barco en un día. En un día, o quizás más. Sí, o más. Sí, sí, ha habido una transformación. Y estudias tu primaria en Cozumel, donde seguramente tus compañeros de escuela eran pues, la gente del lugar, pescadores, trabajadores de todo tipo. Me imagino que así Sí, yo así estudio en la Escuela Secundaria Federal Benito Juárez, allá en la isla de Cozumel. Y pues tuve la suerte de contar con muy buenos compañeros, realmente pues gente de la comunidad, muy sano el ambiente, no había violencia, Claro. valores humanos, muy buenos maestros también y una infancia muy libre, porque a diferencia de los niños de las ciudades que están constreñidos por el tráfico. Sí, hay que cuidarse de los coches, ahí de teníamos, todo. teníamos libertad absoluta, nadábamos todos los días, ¿no? Teníamos ahí el disfrute del mar a la puerta. Con uno de los arrecifes más bellos del mundo. Así es, así es. ¿Y la primaria dónde la estudiaste? La secundaria. No, la primaria. La primaria ahí, allí en Cozumel. ¿Y cuando eras joven buceabas? Buceé poco, nadaba más bien, pero el buceo empezaba en Cozumel. Había un buzo muy famoso ahí que era Ramón Bravo. Ramón Bravo fue uno de los grandes pioneros del buceo en México. Es el gran artista mexicano de la fotografía submarina. Sin duda. Y él promueve mucho el buceo en Isla Mujeres y en Cozumel. Es una de sus grandes aportaciones. Sus películas están ahí, son sorprendentes. En algún momento Jacques Cousteau llegó a decir, Ramón Bravo me superó, ¿verdad? Sí, descubrió los tiburones Y también dormidos. llegó ahí un norteamericano, un buzo norteamericano llamado Bob Marks, que también impulsó el buceo. Sí, sí. Y fue cuando empieza a hacerse como empiezan a descubrirse los atractivos arrecifes de coral que tiene la isla, que la hacen, como tú dices, una de las mejores del mundo para bucear. Yo más que buceo, lo que he hecho es snorkel, más que el reconocimiento superficial. Superficial ya. Claro. Y bueno, no apnea, no metiéndote mucho. Poco, lo hice, pero poco. Ok. Lo hice, pero poco. ¿Y tu infancia fue feliz en la isla? Sí, yo podría decir que sí. Tú eres hijo de libaneses.
¿O nieto? Nieto por la vía paterna. Paterna. Mis abuelos, Pedro y Rosita, llegaron al territorio de Quintana Roo, primero a un poblado que estaba en el corazón del territorio de Quintana Roo, en la selva de Quintana Roo, Ajá. en el centro, que se llamaba entonces Santa Cruz de Bravo, Ok. ahora es Felipe Carrillo Puerto, Claro. y allá estuvieron varios años, y después se trasladaron a la isla de Cozumel. ¿Y a qué se dedicaban? ¿Qué hacían? Comerciantes, Comerciantes. eran comerciantes, sí. Bueno, López Mateos tuvo una anécdota extraordinaria. Quien no tenga un amigo libanés, que se lo consiga, Que ¿no? se lo consiga. Y bueno, y el presidente López Mateos fue uno de los grandes promotores del turismo en Cozumel. Y uno de los grandes presidentes de México. De los grandes presidentes de México, y él empieza a promover ahí la isla, lleva a los reyes de Holanda a la isla de Cozumel. ¿Y te tocó verlos? Sí, me tocó verlo, Muy bien. pero... ¿Y de esa época conservas amigos todavía? Sí, pues mis amigos, bueno, algunos lamentablemente han fallecido, pero sí conservo a todos nuestros amigos, porque bueno, Cozumel ha crecido y tiene como 150,000 habitantes, 75,000, pero sigue siendo un lugar donde la gente nos vemos. Yo no voy con la frecuencia que quisiera, pero cuando voy, pues sí, nos encontramos en la isla y subsiste ese ambiente de afecto y de camaradería. Sí, que además seguramente te vuelves un isleño, ¿no? Sí. En el momento en el que llegas de nuevo a tu tierra, te conviertes en uno más. Así es. ¿No? De los maestros de niño, ¿de quién te acuerdas que te haya dejado algún sello especial? Bueno, sí, me acuerdo de mi maestro de sexto año de primaria, Ajá. el profesor Torres Galera, me pareció un maestro excelente. La profesora Serafina de Escartín, también muy buena maestra. ¿Y qué te En la daba? secundaria recuerdo muy bien mi profesor de civismo, Ok. al profesor Gonzalo de Jesús Rosado Iturralde, porque ahí en sus clases yo pude ubicar, o mejor dicho, identificar mi vocación por el derecho, ¿no? Ahí me permitió desde secundaria decir, yo quiero ser abogado, ¿no? Yo voy a estudiar derecho. Muy bien, bueno, pues No tuve esa confusión vocacional, y creo que mucho influyó las clases vibrantes que me daba este maestro. Y el civismo sirve además para muchas otras cosas que ya platicaremos. Vamos a ir a un corte, si me permites, y regresamos. No se vaya. Seguimos aquí en Sin Etiquetas con Pedro Joaquín Colwell. Estamos de regreso en Sin Etiquetas con Pedro Joaquín Colwell en esta charla muy amena, la verdad. Pedro, el civismo, además, viviendo en una pequeña isla que estaba bastante alejada de todo, seguramente también te hizo entender que eras parte de la nación mexicana, de los valores nacionalistas, de cómo debe ser la conducta de un ciudadano. Supongo que así fue, y eso entonces te invita a estudiar Derecho, como me decías. Así es, así es. Y hay luego una visión equivocada de que el nacionalismo está concentrado básicamente en el centro del país y que no es tanto hacia las orillas, ¿no? Sí. Hablando de López Mateos, él tenía una frase que a los fronterizos nos llegaba mucho, decía, no es en las fronteras donde la patria termina, es donde la patria comienza, ¿Dónde ¿verdad? comienza? Sí. Después, ¿dónde haces la preparatoria? Yo hice primaria y secundaria en Cozumel, Sí. en la secundaria federal Andrés Quintana Roo,
y ya no había más, ya no había preparatorias Claro. en ninguna parte de Quintana Roo. No había en Chetumal, no la había en Cancún, porque bueno, Cancún ni Cancún menos. no existía. Ni existía. Playa del Carmen Sí, era un ranchito. claro. Entonces me vine a los 15 años a la Ciudad de México a estudiar preparatoria en el Colegio Franco Español. Y bueno, fue un cambio radical de vida, porque de venir de una isla de 1.500 habitantes, donde todos nos conocemos, ¿no? Sí, un shock completito, ¿no? A llegar a la gran ciudad, ¿no? Con Claro. todo lo que eso entrañaba. Estudiaste en el Franco Y a Español. volver a ser amigos, a volver a integrarte a Claro. una sociedad distinta. En el Franco Español que estaba en Miguel Ángel de Quevedo. Estaba en Miguel Ángel de Quevedo, exactamente. Era una escuela muy bonita que tenía una cancha de fútbol preciosa. A veces la selección mexicana de fútbol iba a entrenar ahí. Ah, muy bien. Era una cancha que estaba, bueno, no nos dejaban cruzarla con zapatos, y la cuidaban con un gran esmero. Oye, ¿y qué deportes te gustan a ti? ¿O Pues, practicaste? bueno, yo practiqué básquetbol. Ok. Es el deporte que practiqué. Intenté jugar béisbol, pero fui muy malo para el béisbol. Que es un deporte Siempre maravilloso. siempre me gusta verlo, pues siempre jugando me ponchaba siempre. ¿Y qué hobbies tienes hoy que conserves, digamos, de tu juventud? Bueno, lo que me gusta leer. ¿Qué lees? Me gusta leer, me gusta ver los deportes, me gusta ver el fútbol, me gusta ver el básquetbol, me gusta ver el béisbol. ¿Y Y de leer libros? me gusta mucho la literatura y la historia. Qué maravilla. Me gusta mucho la buena literatura. ¿Y te gusta la novela histórica, por ende? Me encanta mucho la novela histórica. A mí me Ok. encanta, mucho. Después estudias en la UNAM. No, yo estudié en la Iberoamericana. Ah, en la porque Ibero, es yo verdad. terminé la prepa justo en 1968 y estaba cerrada la UNAM y mi intención era ir a la Facultad de Derecho de la UNAM, pero en virtud de que estaba cerrada, yo entré a la Ibero con la idea de ganar un semestre y cuando se reabriera la UNAM, pues ya entrar en segundo semestre, ¿no? Ganar tiempo. Y te quedaste ya en la Porque Ibero. tenía mis planes de regresar a la isla y bueno, ya me quedé ahí. La Ibero que estaba... En- Hay muchas épocas, una en el San Angelín, donde está el restaurante San No, Angelín. no soy tan viejo. Yo no me acuerdo exactamente, pero bueno. Otra que estaba en Zaragoza, en Coyoacán, junto a un colegio que hizo Avesita López Mateos, Sí. Héroes de la Libertad, ¿no? Sí. ¿Ahí estudiaste? No, yo estudié en Cerro del Hombre, Ah, en Cerro del Hombre. en Sí, la muy cerca. colonia campestre Churubusco, que Sí, se sí. cayó con el sismo. Sí, efectivamente, El Ibero que se cayó con el sismo. efectivamente. ¿Y cómo sentías tú el movimiento de 68, siendo universitario, habiendo ido a estudiar en la UNAM y estando en la Ibero? ¿Cómo se vivía en esos momentos? Bueno, fue algo que estremeció al país, ¿verdad? Sin Y duda. particularmente a los jóvenes, y fue un momento de una ruptura muy fuerte de los jóvenes con el gobierno. Sí, fue un momento muy crispante, donde cuestionábamos todo, ¿no? Sí, Y qué maravilla, ¿no? Poderlo hacer. sí, Hoy lo vemos como un movimiento normal. Sí. En ese momento se veía como un movimiento radical. radical y que, bueno, marcó un nuevo rumbo de México, ¿no? Claro. Sin lugar a dudas. Tuvo un costo muy grande para el país, pero pues sí, a partir de allá se va iniciando la construcción de un nuevo país, ¿no? Claro. ¿Y De cuál más era, apertura democrática, cuál era tu posición en más ese momento? tolerancia. Pues todos los jóvenes éramos críticos, ¿no? Claro. En ese momento, todos Claro. los jóvenes éramos críticos. Obviamente algunos, ¿no? Yo no formé parte activa del movimiento, pero sí cuestionábamos todo, ¿no? Todos. Oye, y de cosas bien simples y mundanas, ¿qué te gusta comer? Soy muy tragón. Bueno, en eso nos parecemos también. Salvo el arroz con leche, Ajá, como todo. ok. Me gusta mucho la comida mexicana. Me encantan los antojitos mexicanos. Me gustan mucho el pescado, los mariscos, las buenas carnes. Ajá. Más bien lo que creo que debo hacer es trato de moderar
Bueno, pero es un hombre que hace ejercicio, que corre. Sí, camino, corría bastante, Sí. pero he tenido algún problema de ciática y entonces me han recomendado que mejor camine. Entonces procuro caminar unos 4 kilómetros diarios. Eso aguanta A buen ritmo. que puedas comer lo que sea, ¿no? ¿Te gusta Cada la vez comida? menos, porque mientras más edad tienes, más es difícil que Que se elimines queme. las grasas, Es ¿no? cierto. ¿Te gusta la comida yucateca y todo Sí, esto? bueno, ¿Qué la fue? comida yucateca es riquísima. Por cierto, en mayo estuvimos en Mérida en un evento internacional de energía y bueno, disfrutamos muchísimo la comida yucateca. Es que es una maravilla. ¿Y de música qué te gusta? Pues fíjate que no, sí me gusta la música, pero no tengo ni buen oído musical ni tengo ritmo. ¿Entonces no Soy bailas? muy malo para bailar, lo eludo, y sí me gusta la música. Por ejemplo, bueno, los Beatles me fascinaron, Claro. mi juventud y todavía me siguen gustando. Son unos mucho. clásicos maravillosos. Y sí me gusta la música romántica, además, bueno, pues, los grandes compositores mexicanos, me encanta oír sus canciones, ¿no? Además, bueno, viniendo de la península de Yucatán y pues me encanta la trova y los grandes compositores peninsulares que son Ricardo Palmerín, María Griver, en fin. Manzanero, más reciente, Coqui Navarro. Coqui Navarro, a Coqui lo conocí. Una cuando era canción gobernador. bellísima que se llama Recuerda Paloma o alguna cosa así. Sí, bueno, pues esa no Bueno, es no, para un los gran títulos. compositor. Gran compositor. Sí, un gran compositor. compositor. Oye, y mientras estudias... Luis Demetrio también muy buen Claro, compositor. Luis Demetrio, maravilloso. Mientras tú estudias aquí, en la Ibero, ¿tus padres dónde vivían? ¿En Cozumel? ¿O Mis se padres en trasladaron Cozumel. Yo me vine solo a vivir aquí con mi primo. Conseguimos alojamiento en una casa aquí en la Colonia del Valle, muy cerca, por cierto, de la Secretaría de Energía. Ok. Estuvimos mi primo Miguel y yo como 2 años y a mi tercer año de estancia aquí, mi hermana que vivía en Guadalajara, estaba casada, tenía sus 3 hijos, vino a vivir a la Ciudad de México y ya nos juntamos y vivimos con ella. Ok, muy bien. Bueno, si me permites, vamos otra vez a un corte. Así es la televisión. Y regresamos, no se vaya. Estamos un momento más aquí en Sin Etiquetas. Estamos de regreso aquí en Sin Etiquetas, platicando con Pedro Joaquín Colbert. ¿Alguna anécdota que te acuerdes de tu juventud, que te traiga todavía buenos recuerdos? Bueno, mira, yo en mi juventud y particularmente mi niñez en Cozumel, como teníamos una relación tan directa con la naturaleza, ¿no? Y aquello no estaba desarrollado, veíamos cosas. Hay algo que a mí me emocionó mucho. Una noche el cielo de la isla se llenó de miles de pájaros. Miles de pájaros. No podíamos ver las estrellas de la cantidad de pájaros, como que parvadas de pájaros se habían metido en alguna tormenta y se perdieron y salieron y llegaron a la isla. Y fue algo así como una noche mágica, ¿verdad? Porque claro, nosotros salíamos, los veíamos volando, se bajaban, estaban como atarantados, los podíamos agarrar, los acariciábamos, los volvíamos a soltar. Fue un momento que disfruté mucho y que lo recuerdo y siempre me pregunto qué es lo que habrá producido ese fenómeno, ¿no? Claro, claro. Sí. Bueno, pues además en ese momento en la isla la verdad es que no había ni mucha luz que te impidiera ver las estrellas, ¿no? Que hoy es lo que nos impide en las ciudades impide ver las ver el estrellas, cielo. los ¿no? cielos estrellados. Efectivamente. Sí. Oye, ¿tú estás casado? Sí, estoy casado. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos. Ok. El mayor Nasim, Pedro Óscar el segundo y Miguelina la tercera. Y tengo ya 3 nietos. Ah, qué maravilla. ¿Y los ves frecuentemente? No con la frecuencia que yo quisiera, porque mis
2 hijos varones, que son los que son padres, viven en Cozumel. Y ahí están mis 3 nietos, que son Pedrito, Lali y Camila. Ok. Que tiene año y medio apenas, la más maravilla. chiquita. Qué maravilla. Entonces, voy como un fin de semana al mes, porque bueno, las actividades luego son muy intensas, el traslado es muy largo. Sí, la agenda debe ser muy Como apretada. voy un fin de semana al mes ¿Y y los trato de otros? estar y disfrutar con los nietos y ver cómo van cambiando y creciendo tanto, ¿no? Claro. ¿Y los otros fines de semana? ¿Qué haces en un fin de semana? Pues mira, yo aprovecho el fin de semana para leer, Ok. para revisar documentos de la Secretaría, estudios sobre la energía, que no tienes tiempo en la semana de leerlos por la intensidad del trabajo, Ajá. que tienes la red, las reuniones, estás atendiendo lo inmediato. Claro. Entonces yo procuro llevarme el fin de semana documentos, estudios y leo, y también aprovecho pues lecturas de corte recreativo, Claro. ¿verdad? Es lo que principalmente hago, y camino, y me gusta mucho el cine, voy al cine. Ah, qué bien. Voy al cine casi todos los fines de semana con mi esposa. Qué maravilla. Nos gusta ir al cine, ver las películas, relajarse, disfrutar, y ahora bueno, con las salas de cine tan confortables que hay, ¿verdad? Es una maravilla. Eso no Sí. existía cuando yo era niño, ¿no? Por supuesto. Yo de niño trabajé en el cine de mi tío. ¿De qué? Era un cine, pues, imagínate, un cine chiquito Sí, del claro. pueblo. Trabajé de boletero. Eso es muy Por eso simpático. tenía muchos amigos, porque los dejaba pasar gratis. Claro. Esa es muy buena anécdota. Sí, sí, yo Muy recogía buena boletos. Por un rato vendía boletos y luego me iba y los recibía. Qué bien. Qué maravilla. Habían funciones martes, jueves, sábado y domingo. Ok. Y bueno, por supuesto, todavía de las funciones de cine antiguas, con intermedio, con todo esto, ¿no? Sí, Seguramente. había intermedio. Y en Cozumel era muy interesante el cine, porque se le hacían declives a los cines, ¿verdad? Seguro Sí. que- entonces, el declive era de madera. Entonces, el público, cuando la película estaba muy emocionante, pateaba el piso, hacían ruido, y la gente se involucraba en la película, ¿verdad? Claro. ¿No? Entonces, abucheaban al villano, aplaudían al héroe de la película. Entonces, había 2 diversiones, el público y la película. Y la película tú ya la habías visto seguramente muchas veces y te dedicabas a ver a la gente en el Así cine, es, ¿no? así es. Qué maravilla. Oye, Pedro, hay una parte, en esta parte final del programa, que para mí es muy importante. Resulta que mucha gente ve en los políticos a dioses o a diablos, ¿no? No se dan cuenta que son producto del esfuerzo, que son seres humanos comunes y corrientes, y que en realidad hay un amor grande por la patria, por México, por hacer y lograr que México pueda resolver sus problemas de la manera más rápida. Yo sé que en el gobierno evidentemente se trabaja en eso, pero ¿qué podemos hacer los ciudadanos para transformar a nuestro país? Más allá de los gobernantes, más allá de la política, los ciudadanos, ¿qué debemos de hacer para transformar este país de manera rápida? Mira, yo creo que tenemos que amar profundamente a nuestro país, cada ciudadano debemos de hacer un esfuerzo por ser mejores, ¿no? Sin duda. Por superarnos. A mí, tú me preguntabas hace un momento por mis nietos, ¿no? Sí. A mí me motiva mucho eso. ¿Qué país les vamos a dejar a ellos, no? ¿Qué país les vamos a dar a nuestros nietos, no? A mí eso me motiva a trabajar y a propiciar cambios, ¿no? Tratar de ayudar a que no les dejemos un país en el cual tengan peores condiciones que las que tuvimos nosotros, ¿no? Tratar de que sean mejores en seguridad, en empleo, en acceso a la educación. Entonces, eso a mí me motiva mucho a trabajar y
es uno de los motores que me mueven para exigirme a mí mismo buenos resultados y también darle buenos resultados a nuestro jefe, ¿no? Claro, Es el evidentemente. presidente. Pero esa es la parte del gobernante. La parte del ciudadano, yo creo, por ejemplo, que la educación empieza en la familia y que es ahí donde se siembran los valores. Así es. Y que tenemos que rescatar nuestros valores y nuestras tradiciones. Así es, que hay que rescatar los valores de la familia, creo que eso es importante. Yo entiendo que muchos ciudadanos están inmersos en sus problemas cotidianos, ¿no? El pago de la hipoteca, el transporte, las colegiaturas de los hijos, el apremiante, pero también yo creo que nos ayudaría que tengamos cada vez más ciudadanos involucrados en los asuntos públicos, que vean la marcha del gobierno, que nos exijan resultados, que se informen. Eso también ayuda mucho, ¿verdad? Para que tengamos mejor calidad de pueblo y de gobierno. Sí, claro que sí. Y además creo también en cuestiones como cultura de legalidad, en civilidad. Tú hablabas de tu maestro de civismo, te formó. Entonces, me parece que esto es importante. Pues sí, la legalidad hay que empezarla a practicar por uno mismo. Por uno mismo, ¿no? Claro. Y también... Tanto no fomentar conductas ilegales como tampoco solaparlas, ¿verdad? Evidentemente. Y bueno, tú decías, este país hay que amarlo. Tenemos cosas maravillosas en este país, pero para amarlo hay que conocerlo, ¿no? Y reconocer que aquí vivimos, es nuestra casa, y todos los ciudadanos tenemos pues, cosas que hacer. ¿Tú qué opinas? Que coincido contigo que es un país maravilloso, hay tantos Méxicos, ¿no? Hay muchos. Tan diversos. Y yo creo que estamos en un país que tenemos una enorme diversidad de paisajes, con una gastronomía tan rica, música tan variada, pintura. Arquitectura, todo. Hay un México que asombra a los extranjeros, ¿no? Y yo creo que ese es el México que hay que hacer que predomine. No podemos dejar que los malosos impongan el otro México, ¿no? El México bronco. Coincido. Que decía don Jesús Reyes Heroles. Sí, ¿no? claro, coincido plenamente. No podemos dejarles el país a ellos. Es un país fantástico. Y la gente buena, de mucha gente buena, ¿no? De la gran mayoría. La gran mayoría de los mexicanos es gente buena, trabajadora, comprometida, educada, respetuosa. Pues Pedro, me ha dado muchísimo gusto el poder charlar contigo. Te agradezco mucho el que nos hayas recibido aquí en tu oficina. Y bueno, ustedes pueden ver que los políticos, lo han visto seguramente en la semblanza que hemos pasado, los políticos no se hacen de la noche a la mañana y también son parte de la transformación, como usted, como yo, de este México que todos amamos. Pedro, muchas gracias. Me da muchísimo gusto verte. Igualmente, pues, muchas gracias. Tenía tiempo que no nos veíamos. Mucho tiempo. Así es, gracias. Y gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión de Sin Etiquetas. Hasta pronto.